días. El día de hoy me encuentro con el señor Luis, quien nos está brindando su tiempo para que nos comente sobre cómo él vivió el conflicto armado que se vivió en Perú entre los años de 1980 a los 2000. Se le agradece desde ya su tiempo y si hay alguna pregunta que no desea responder, nos avisa y pasaremos a la otra. Ya, como para comenzar, me gustaría conocerlo un poco más, si no es molestia. ¿Me podría decir cuál es su nombre completo y cuántos años tiene actualmente? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Aronés Guayanca. Tengo 65 años, natural de Rajaya, Ayacucho. Y bueno, es un gusto estar con ustedes. ¿Me podría comentar a qué se dedicaba en ese tiempo? Si estudiaba o trabajaba. En los años 80 al 2000, época de la violencia política que se llevó en el Perú, especialmente en 16 regiones mayormente del Perú, el Ande y tanto en una parte de la costa y la selva del Perú. En esa época, yo en 1976 me vine a estudiar aquí en la ciudad de Lima, al colegio José Grande en San Martín de Porras, porque mi hermano mayor me trajo, porque nosotros somos huérfanos de padre. Entonces en esa época ya me vine para Lima. Entonces mi madre se quedó allá en mi comunidad. Entonces prácticamente llega los años 80, donde prácticamente aparece estos subversivos de Sendero Luminoso, especialmente en los años 80, ya en 1980, el primer, como se dice, la primera incursión que ha habido, y justo esos años eran las elecciones generales para presidente de la República. Entonces en esos años aparece Sendero en una comunidad de Chuschi, en la provincia de Cangallo, donde prácticamente incendiaron. Ellos no estaban de acuerdo, este grupo armado no estaba de acuerdo con estas elecciones y prácticamente llegan a tomar el colegio de Chuschi, la comunidad, y sobre todo comienzan a quemar y arrojar las ánforas de esas elecciones que se llevaban. Entonces es ahí que incendian y queman todas estas ánforas, y era la primera vez que donde la mujer, por primera vez en el Perú, también votaba. Entonces habían cosas que Sendero Luminoso era prácticamente un grupo de personas resentidas, de repente tenía su ideología marxista, leninista, comunista, y prácticamente se levantaron en armas, y mayormente muchos dicen que salió de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, cuyo profesor era, y ellos consideraban presidente, al Abimael Guzmán, al profesor Abimael Guzmán, que no era de Ayacucho, era de Arequipa, pero él hacía cátedra en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Entonces por ahí aparecen estos grupos en la época ya justamente, en esas épocas eran las elecciones, y a la vez también gana el presidente Fernando Belaúnde Terry. Eso sería hasta el momento que les puedo decir cómo Sendero aparece en esas épocas. Y yo me encontraba allá y un poco que tuvimos temor porque comenzaron a caminar pueblos tras pueblos a hacer proselitismo político de sus ideología. Entonces, pero también inicialmente entraron como cualquier persona a ir a visitar, a reunir a las comunidades, pero después ya en los años 82, 83, prácticamente comienza, como se dice, aquellos que no estaban de acuerdo con su ideología,
los mataban, los ajusticiaban, les hacían un proceso popular en las plazas públicas y mucha gente inocente murió a consecuencia especialmente de Sendero Luminoso. Y no solamente eso, también las Fuerzas Armadas ingresó a los pueblos y sobre todo también con la excusa de que por qué habían recibido a los senderistas, entonces dijeron de que tú también eres terrorista. Entonces la población estaba entre la espada y la pared. Si tú recibías a los del ejército o le dabas alguna cosita para ayudarles, apoyarles, porque ellos exigían que se les apoye, entonces también venía Sendero y los ajusticiaba. Y así esa época ha sido una época difícil y por supuesto esas cosas pasaban en esos años. Ya, muy bien, muy grato su relato, muy completo. ¿Y usted recuerda qué era lo que se comentaba en su comunidad al inicio sobre qué era lo que sentían, qué era lo que pensaban sobre este grupo senderista que apareció? ¿Cuál era su pensamiento sobre ellos, o sea, sobre la comunidad sobre ellos? Bueno, el pensamiento, prácticamente un pensamiento filosófico que era de marxista-leninista, comunista. El pensamiento que tenían ellos. Esa ideología. Ustedes como comunidad, ¿qué era lo que pensaban de Sendero? O sea, ¿qué era lo que sentían? La comunidad desconoce de todas esas ideologías. Simplemente venían armados, no solamente con armas de fuego, sino también machetes, cuchillos, hondas o baracas. Entonces, ¿qué hacía? A la gente los reunía, hacía sus reuniones en las plazas públicas, anunciaban su ideología y les decía, ustedes cuando vengan los cachacos o los soldados, a los policías no los reciban. Si ustedes reciben o los atienden, aténganse a las consecuencias. Ya comenzó a sembrar miedo, caos dentro de una comunidad. Y ellos no estaban de acuerdo con que haya autoridades en esa comunidad. Ya dijeron de que no queremos que haya autoridades aquí, nosotros somos las autoridades, nosotros vamos a administrar, dirigir. Entonces esas cosas pasaban por allá. ¿Y recuerda algún acto de violencia en concreto que haya ocurrido cerca de su zona o que le haya impactado, que hasta el día de hoy lo tenga presente? Bueno, yo me acuerdo que por ejemplo, en esos años, en Yamira, el 17 de... Yo me fui a mi comunidad porque una semana antes, en los años 1983, prácticamente habían matado a su compadre y a su comadre de mi mamá, que era don Albino Silvestre y la señora Oré, que prácticamente los ajusticiaron los senderistas en la plaza pública y los mataron, les cortaron el cuello, porque solamente él había sacado, mareadito, borrachito como se dice, este señor, la bandera de la hoz y el martillo, que habían izado en uno de los cerros. Entonces lo mandaron las autoridades que lo retire, y los retiró y prácticamente fue una de las causas para que pueda ser ajusticiado. Y así sucesivamente. Entonces, ante eso, nosotros nos enteramos, yo me encontraba en Lima y mis hermanos me dijo, hermano Lucho, tienes que irte a la comunidad, haz traerlo a mamá, cualquier cosa puede pasar, lo pueden matar. Entonces, en el mes de octubre, sería pues los primeros días de octubre, prácticamente yo me fui a traer a mi mamá con ese objetivo de sacarlo de allá. Pues me fui para allá, entonces no podía ni caminar por la carretera ni por el camino, tenía que ir por una zona inhóspita para llegar hacia la comunidad.
yo me encontraba estudiando acá en Lima, entonces preocupado, llegué y a mi madre prácticamente le dije, tenemos que salir de acá, mamá, cualquier cosa nos puede pasar. Y yo me quedé una semana, pero esa semana prácticamente era una angustia. Todas las calles era silencio y por supuesto también no había gente joven, todos eran ancianos, las casas estaban cerradas, no había juventud, solamente unos cuantos niños y algunos ya no vivían en sus casas, sino vivían lejos, en sus chacras o en sus estancias donde tienen sus animales, sus vacas. Entonces a mi mamá tenía que convencerlo hasta que lo convencí. Entonces esa semana salimos, prácticamente dejamos en la casa, mi mamá tenía su tienda que vendía muchos productos, ropa, todo, entonces lo dejamos al cuidado de su ahijado, Armando Paniagua y la señora Casilda García. Entonces ellos nos acompañaron hasta la zona, en altas horas de la noche, salimos 12 de la noche, para que no nos puedan agarrar también los terroristas, especialmente, entonces con temor salimos hasta donde había carro. Entonces de ahí ya nos venimos para Lima. Desde esa época mi madre estaba prácticamente siempre preocupada, cómo estará mi casa, qué estará pasando de mi negocio, y siempre preocupada y lloraba. Entonces, un día 16 de octubre de 1983, ese mismo año, o sea que a la semana que yo me vine, y pasó un acontecimiento grande en la comunidad. Incursiona Sendero Luminoso a la comunidad de Rajaya, Ayacucho, que es parte del distrito de Canarias, provincia de Víctor Fajardo. Este es un caso emblemático que ahorita está en proceso judicial. Entonces, ¿qué pasó? A todos los que se encontraban en esa comunidad, a los jóvenes y a los adultos, los juntaron en la plaza, los de Sendero Luminoso, que estaban encapuchados y armados, y le dice de que tenían que ir a una comunidad aledaña llamada Umasi. Y a los chicos que estudiaban en la escuela, pocos que estudiaban, niños hasta de 13, 14, los mayorcitos, entre hombres y mujeres, de 12 para arriba, prácticamente, total son 19 niños. También le dijeron de que tenían que ir a acompañarles. Si no los acompañaba, estaba en riesgo la vida de sus padres, y si no, los iban a matar. Entonces, con el temor, de estas amenazas, ellos prácticamente partieron un día 16, eran 41 miembros de la comunidad, entre hombres y mujeres, se los llevaron a esa comunidad que está cerca de 15 a 17 kilómetros, llamado Umasi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que habían, según los testigos de los hechos, que habían llegado a esta comunidad ya en altas horas de la noche y prácticamente los alojaron en la escuela primaria de Umasi. Pero para eso, ese día también había llegado su profesor. Al ver que no había a la comunidad de Rajaya, uno de los profesores que llegaba de otro lugar, se dieron cuenta que no habían alumnados y qué pasó, y preguntaron. Entonces parece que este profesor se había quejado a la base militar del distrito de Canarias, que era la capital de Canarias. Entonces, que han hecho la base militar con 2 convoys, especialmente 2 carros, partieron a esa comunidad de Umasi, entonces por otro lugar, entonces bien armados. Entonces prácticamente al día siguiente estos comuneros que habían ido llevados, secuestrados por Sendero, prácticamente ellos estaban en la escuela durmiendo. En un otro salón estaban las niñas, las mujercitas,
y otro salón estaban los varones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que a horas de las 5 de la mañana, cerca de un cuarto para las 6, según dice, habían llegado ya los soldados al mando de un capitán y de un alférez. Entonces comenzaron a acercar y comenzaron el tiroteo y a ametrallarlos, y también con granadas tiraron a la escuela. Entonces es ahí la que los mataron, especialmente primero a los varones. Los varones suplicaban diciendo de que no eran terroristas, que los habían llevado, pero no los creían. Entonces, y prácticamente los mataron a todos ellos. Y de la misma forma, a las niñas lo primero que hicieron han sido violarlas. Luego de violarlas, los mataron también. Y según dice que también había dos helicópteros para esa zona. Especialmente después de matarlos, reunieron a la comunidad de Umasi, que la mayoría eran ancianos, y le dijeron de que esos restos que estaban ahí, todos ya muertos, que tenían que enterrarlos en fosas o que lo lleven al cementerio. El cementerio estaba lejos, y como la mayoría eran mayor de edad, entre hombres y mujeres de esa comunidad, le dijeron: jefe, pero ¿cómo vamos a poder nosotros? No vamos a poder tantos muertos trasladar. Más bien por acá nomás lo enterraremos. Ya ustedes vean. Los mandaron a hacer 3 fosas comunes. En esas 3 fosas comunes han sido enterrados un día 17 de octubre de 1983. Prácticamente ahí uno sobre otro. Entonces murieron todos, y solamente 2 heridos han sido testigos claves, el señor Damián Guamán y el señor Calacio Durán, que dormían en la puerta cuando incursionaron, entraron a la fuerza y a la puerta, y entonces ellos se cubrieron en la puerta. Al abrir se tapa, pero en eso salen por la puerta a la fuerza, ya como se dice, con rapidez corriendo, y se escaparon. Uno de ellos fue herido. Ellos son los que avisaron, ellos son los testigos claves, que ahora ya son finados también. Entonces, eso es lo que pasó en esta. Es un caso de mi pueblo. Ahí falleció también un primo hermano, Benjamín Aronés González, que dejó 8 hijos. Y prácticamente esa es una realidad que pasó. Y así pasaron muchos casos, no solamente muertos por Sendero Luminoso, sino por la base del ejército peruano. Eso es un caso emblemático. Hoy, en estos momentos, ya se ha exhumado. Esto pasó en 1983. Este año se cumple 42 años ya. Seguimos en proceso judicial a nivel del Poder Judicial, en la Sala Penal Nacional. Entonces, los responsables, algunos en estos momentos, son generales que están fugitivos en Estados Unidos. Solamente hay uno que está en proceso. Entonces, eso es lo que puedo decir de este caso emblemático. Y así tenemos muchos casos, como Ajomarca, tenemos casos en Huamanga mismo, caso Cabitos, en Huanta, en el estadio de Huanta, que también la Marina lo desapareció a mucha gente. Y así murieron tanto. Sendero Luminoso mataba, y tanto el ejército también mataba, aduciendo que eran terroristas o porque apoyaban, y por supuesto una justificación vana. Ese es en sí lo que yo les puedo decir que conozco de cerca, y yo de esa fecha me comprometí a apoyar y hacer el seguimiento, especialmente de la denuncia respectiva. En esas épocas no se podía ni denunciar, porque si tú denunciabas, te tildaban que eras terrorista. Y si eras ayacuchano, mucho más. Vivíamos entre la espada y la pared. Yo desde esa época vivo aquí en mi casa, y aquí en Lima también ha habido terrorismo, la incursión de terrorismo que
vinieron desde diferentes zonas, comenzaron a matar también. Eso es lo que les puedo comentar de lo que de cerca la historia que en estos momentos seguimos en este proceso. Muchas gracias. Ese relato se nota que lo sacó del corazón, fue un relato que nos va a servir mucho. Y ¿usted cree que el Estado ha hecho algo para reparar lo vivido o siente que no ha hecho lo suficiente ayudándolos como comunidad después de todo lo que ha pasado, después de haber visto pues que los militares, que los generales han sido parte de esto, no solo han sido los senderistas, sino también parte del Estado, ha perjudicado a su comunidad matando gente, como usted dice, sin una razón, solo por pensar que eran terroristas? Mira, lo que pasa es que el Estado, si su deber y su obligación, y amparado por la Constitución Política, es de que el Estado tiene que proteger la vida, la salud, la educación. Nadie tiene derecho a quitar la vida. Todos tenemos derecho a la vida. Sin embargo, estos se olvidaron. El Estado hizo mucho daño. En el Perú existen más de 80.000 víctimas, más de 25.000 desaparecidos, más de 5.000 mujeres violadas, hijos, hijas sin apellidos. De la misma forma también más de 600.000 desplazados a consecuencia de este terrorismo que se llevó a cabo en diferentes regiones del Perú, a consecuencia de las muertes sembradas por Sendero y el ejército peruano. El ejército, hasta la fecha, desde que en la época ya el gobierno de transición de Valentín Paniagua, prácticamente este presidente instauró, especialmente creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Esa comisión estaba conformada por autoridades y altas de la sociedad peruana, especialmente presidida por Salomón Leiner, que ha sido catedrático de la Universidad la Católica, y así sucesivamente también de gente muy preparada, igual a la Iglesia, y que tenían que, esa ley, especialmente, como se dice, la Comisión de Reconciliación, de la Verdad y la Reconciliación, fue la institución de convocar a todas las víctimas, especialmente, y dar su testimonio en cada departamento, en cada lugar donde hayan ocurrido estos hechos. Su labor era recabar toda la información y tomar datos estadísticos, cuántos afectados son y todo esto. Entonces, desde ahí recién se pudo denunciar. O sea, estamos hablando de los años 2002, 2003 aproximadamente. Entonces, de ahí se pudo conocer recién los daños, cuántas víctimas hay a nivel nacional en todo el Perú. Entonces, con eso, y se crea también una ley, el Plan Integral de Reparaciones, que es la 28592, que esa ley tiene especialmente la función de reparar a las víctimas, especialmente a los finados. Esto fue creado nada menos en la época del gobierno de Alejandro Toledo, y esa ley dice que tiene que reconocer el Estado, así como se ha hecho el daño moral, físico, y tanto desaparecer también a los familiares. Entonces, resarcir y sobre todo apoyar en la parte de salud, educación, vivienda,
apoyo comunitario, son 7 rubros, en los cuales prácticamente hasta el momento mínimamente se ha reparado. Por ejemplo, una de las reparaciones económicas a las víctimas por la muerte de su padre, de un familiar, especialmente si a mi papá lo mataron, el Estado, y eso fue firmado nada más por Alan García, decía de que solamente reconocieron 10.000 soles. Los familiares pedían que sea siquiera unos 100.000 soles por la muerte de su papá, porque les había truncado la vida prácticamente al matar. Entonces, habían firmado, antes que concluyera su gobierno, Alan García firma por el monto de 10.000 soles. Esa ley dice, son 10.000, 5.000 para la viuda y 5.000 para los hijos. O sea, los 5 hijos, o sea, los 10 hijos o 8 hijos, esos 5.000 tenían que dividirse entre todos. ¿A cuánto les tocaba? Si, por ejemplo, mi primo nomás que es víctima, prácticamente su esposa recibe 5.000 y los hijos, que son los 8, los 5.000 divididos entre 8, ¿a cuánto sale? Menos de 1.000 soles. Prácticamente no viene a ser ni siquiera como $2.000 en la actualidad, ni siquiera. Entonces, una reparación indigna que hasta ahora los familiares reclaman. Por ejemplo, a los casos que han pasado después, a los ronderos muertos en esa época, les reconocen 10 UITs. De la misma forma, a los de los militares, ellos tienen un sueldo perenne. A los especialmente últimos que han sido afectados de las marchas, también 10 OITs. O sea, eso es la reparación que se está dando, pero a las víctimas de esa época de la violencia política de los años 80 al 2000 son 10.000 soles, y hasta ahora se viene reclamando esas 10 OITs, y no es una atención digna. Y tampoco en el tema de educación hay becas, que las becas son unas becas que es de Pronavec, que estamos nosotros con el REBREC, pero la cosa de que es un programa social, y nosotros, especialmente los familiares, lo que pedimos es que sean con nombre propio para las víctimas, ya sea también en universidades, institutos, también doctorado, y especialmente para los que han concluido su carrera, porque son huérfanos. Entonces, y así, y en temas a las comunidades también el gobierno no está cumpliendo. Por eso hay un resentimiento total de los familiares. Ahora mucho menos con esta presidenta de la República, no hay una atención debida. Por eso se ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha acudido hasta las Naciones Unidas, con derecho, porque la ley está dada. Tenemos la ley PIR, que viene a ser Plan Integral de Reparaciones 28592. Tenemos la ley del 2822.3, que es de desplazados, aquellos que se desplazaron cuando sus casas fueron quemados o por amenaza han tenido que venirse a las capitales para salvar su vida. Entonces, y tenemos la ley de desaparecidos, que hace poco se ha cumplido 9 años, especialmente para encontrar a los desaparecidos, que vienen a ser más de 25.000, solamente se han encontrado hasta la fecha 22.000, nos faltan, perdón, son casi 2.000 tantos, entonces faltarían más de 22.000. Se siguen encontrando, se siguen entregando para dar una cristiana sepultura, pero es muy lenta, no hay presupuesto. Estos trabajos lo están haciendo con el Ministerio Público y la Dirección de Búsqueda. Entonces eso también se está exigiendo, es decir, el Estado está incumpliendo. Miren, son 41 años o 42 años
y hasta la fecha no se encuentra justicia. El tema es justicia y hasta ahora no hay ni una reparación civil a pesar que se haya ganado los juicios. Ningún peruano ha recibido esa reparación por la muerte de sus padres, sus familiares. Entonces ese es tema de injusticia. La justicia no se está cumpliendo en el Perú. Bien, muchas gracias. Nos brindó toda la información que queríamos escuchar. Espero de verdad busquen la justicia que están buscando, porque es lo que le tienen que dar, que tienen que brindarles. Y pues agradecerle nuevamente por habernos abierto las puertas de su casa y habernos contado todo lo vivido en ese tiempo, que se ve que es muy difícil, que ha sido muy complicado, y pues que debemos los estudiantes analizar bien para que no se vuelvan a repetir ese tipo de acciones, ese tipo de injusticias hasta las comunidades. Y muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, más bien yo creo que ustedes como jóvenes estudiantes tienen que conocer, en esa época todavía no nacieron ustedes. Esas épocas han sido una época violenta, donde la vida no valía nada, teníamos que escondernos. Acá en Lima mismo había apagones, cortes, ha habido muchas víctimas, igual en todas las provincias, especialmente los más afectados han sido en nuestro país, es Ayacucho, sus provincias, Huancavelica, Purímac, y también Junín, y no solamente Junín, Ica, estamos hablando de Trujillo, estamos hablando de la selva del Perú. Por ejemplo, en la selva los mataban y los aventaban al río Guayaga o a los lagos. Esos restos nunca se van a encontrar. Entonces, por ahí también la preocupación de que qué es lo que se va a hacer, qué es lo que está pensando el Estado. Y además también ustedes tienen que conocer la verdadera historia, especialmente lo que pasó esos años, y no queremos que nunca más se vuelva a repetir, porque eso ha sembrado un caos, un daño psicológico, moralmente, espiritualmente, en mucha gente. Esos traumas prácticamente difíciles de superarlo. ¿Por qué? Hay niños que han visto violar a sus mamás, a sus hermanas. Al ver todo eso, un niño ver esa realidad prácticamente queda con un trauma psicológico. Entonces el Estado tiene que cumplir con todos ellos, apoyar en salud mental también, porque verdaderamente es difícil de superar. Entonces lo que queremos es de que todos los estudiantes no se olviden que también ha habido en Lima mismo el caso Cantuta, el caso Barrios Altos, el caso en Miraflores, el hotel que fue dinamitado, Tarata. De la misma forma también el caso Frontón, donde a todos los que trajeron de diferentes lugares, algunos no sabemos si eran terroristas o no terroristas, pero más de 120 fueron muertos, bombardeados el Frontón, murieron todos ahí. Entonces, esas cosas en las universidades, por ejemplo en la Universidad del Centro del Perú, muchos estudiantes fueron muertos. Aquí en San Marcos mismo, en la Facultad de Medicina, un vecino, un amigo cajamarquino que era estudiante de medicina, prácticamente fue muerto ahí en la Facultad de Medicina acá en Grau, prácticamente una incursión de los policías, y él era dirigente estudiantil, pues murió. Este amigo es Barnet, y prácticamente así. En la Universidad Técnica del Callao igual, lo desaparecieron muchos estudiantes. Entonces, todas esas cosas se pasó en esa época y no quisiéramos que se vuelva a repetir. Y al contrario, queremos que ustedes como estudiantes, no solamente hay que pronunciarse de que esto nunca se repita. Nosotros estamos haciendo las visitas a las universidades tenemos la invitación, un año fuimos a San Marcos, a la Facultad de Antropología, la Facultad de Derecho, a la Villarreal también. Nosotros tenemos una organización nacional
y Regional de Lima, organizados por familiares, y se dan los testimonios vivos, especialmente los familiares de los hechos ocurridos en esos años. Es lo único que nosotros podemos hacer. Y verdaderamente agradecer la visita de ustedes, porque como estudiantes tienen que conocer nuestra verdadera historia de los hechos ocurridos en los años 1980 al 2000, para que nunca más se repita. Gracias. Muchas gracias.